Era octubre, ese mes en el que todo se siente distinto. Las hojas caen y cubren las calles como una alfombra crujiente, las tardes se vuelven más oscuras y el aire adquiere un toque de frío que te cala los huesos. Este Halloween iba a ser diferente. Mis amigos y yo habíamos decidido asistir a una fiesta, pero no una cualquiera, era la fiesta. Se corría el rumor de que todos los años, en algún lugar desconocido de la ciudad, una casa abandonada era decorada de manera impresionante y se organizaba una fiesta secreta. Para asistir, necesitabas una invitación, algo que ninguno de nosotros tenía. Pero Diego, como siempre, había encontrado la forma. «Conozco a alguien que tiene el pase», dijo con una sonrisa confiada. «Va a ser épico». La idea de ir a una fiesta secreta en una casa abandonada la noche de Halloween sonaba increíble. Nos imaginábamos la casa cubierta de telarañas falsas, calabazas talladas y luces tenues que harían que todo se sintiera como en una película de terror. Aunque, en el fondo, también me daba un poco de miedo. Llegamos a la dirección que Diego nos dio, un barrio viejo y olvidado de la ciudad. Las casas allí parecían estar al borde del colapso, y la que buscábamos no era la excepción. Era una casa grande, de madera desgastada, con ventanas rotas y una fachada cubierta de hiedra que parecía devorar la estructura. Sin embargo, el frente estaba iluminado por luces naranjas y verdes, y el sonido de la música se filtraba a través de las paredes, indicando que la fiesta ya estaba en marcha. ¿Estás seguro de que es aquí?, pregunté mientras me ajustaba la capa de mi disfraz de vampiro. No podía dejar de notar el ambiente lúgubre a nuestro alrededor. «Relájate, bro. Va a estar genial», dijo Diego mientras avanzaba con decisión hacia la puerta. Nos acercamos y un tipo vestido con una máscara de calavera nos recibió. No dijo ni una palabra, solo extendió la mano. Diego le entregó las entradas que había conseguido y, tras revisarlas por unos segundos, nos dejó pasar. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió por completo. El interior de la casa estaba decorado como si fuera un set de película de terror. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos y, de vez en cuando, alguna figura de cera nos hacía saltar del susto. Pero lo más sorprendente era la cantidad de gente que había. Decenas de personas bailando, conversando, bebiendo, pero algo no encajaba. No eran solo los disfraces, que parecían demasiado elaborados. Era el hecho de que todos parecían tan ajenos. Como si nosotros fuéramos los únicos que no pertenecíamos ahí. Nos separamos, cada uno explorando la casa a su ritmo. Me encontré con Clara, una de nuestras amigas, que parecía tan desconcertada como yo. ¿No te parece raro esto?, me preguntó mientras observaba una de las estatuas que adornaban el pasillo. Era de una mujer cubierta de vendas, como una momia, pero los ojos de la estatua parecían seguirnos. Un poco, pero supongo que es parte de la ambientación. Aunque admito que se siente muy real. Clara asintió y seguimos caminando. La música, que al principio sonaba moderna, comenzó a cambiar. Ahora era una melodía antigua, como de los años 20. Y el aire, de alguna manera, se sentía más denso, más pesado. Decidimos buscar a Diego y a los demás, pero cada vez que intentábamos regresar al salón principal, terminábamos en un pasillo diferente. La casa era como un laberinto. Girabas a la derecha, luego a la izquierda, y lo único que encontrabas eran más habitaciones oscuras o escaleras que no recordabas haber visto. «Esto no está bien», dijo Clara, comenzando a entrar en pánico. «Tenemos que salir de aquí». «Tranquila, ya encontraremos la salida», le aseguré, aunque en el fondo comenzaba a dudarlo. Intentamos regresar sobre nuestros pasos, pero la casa parecía cambiar con cada vuelta. Las paredes estaban más cercanas, como si el espacio se estuviera cerrando sobre nosotros. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El silencio fue interrumpido solo por nuestros pasos apresurados y el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. «Diego. Luis», grité,
esperando que alguno de mis amigos respondiera, pero lo único que escuché fue un eco distante. Fue entonces cuando vimos algo que hizo que el pánico realmente se apoderara de nosotros. En una de las habitaciones que antes habíamos pasado, había un cuerpo. Era un hombre, de pie en el rincón, pero lo extraño era que estaba quieto, inmóvil, como una de las estatuas que decoraban la casa. ¿Es otro maniquí?, preguntó Clara, aunque su voz temblaba. Nos acercamos con cautela, y de pronto, el maniquí giró la cabeza hacia nosotros. El movimiento fue tan lento y antinatural que sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Sus ojos, aunque humanos, tenían algo vacío. Algo inhumano. Clara gritó y salimos corriendo, perdiéndonos aún más en la casa. Ya no había música, ni luces, solo oscuridad y el sonido de nuestras pisadas resonando por los pasillos. De repente, vimos una puerta entreabierta al final de uno de los pasillos, con una débil luz que se filtraba desde el interior. Por aquí, dije, guiando a Clara hacia la puerta. La empujamos con fuerza y nos encontramos en una especie de sótano. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no entendíamos, y el suelo estaba lleno de velas encendidas formando un círculo. En el centro del círculo, había una mesa con lo que parecía ser un altar improvisado. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. Antes de que pudiéramos procesar lo que estábamos viendo, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y allí estaba Diego, pero no estaba solo. A su lado, había varias personas con esos mismos ojos vacíos que habíamos visto antes en el maniquí. Parecían estar en trance. ¿Diego?, llamé, pero él no respondió. Simplemente nos miraba, con una sonrisa que no era suya. Una sonrisa perturbadora. «Es hora», dijo, con una voz que no era la suya. Era más profunda, gutural, como si algo dentro de él estuviera hablando a través de su cuerpo. Clara intentó correr, pero dos de las personas la detuvieron con fuerza. Yo intenté ayudarla, pero sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté atado a una silla en el centro del círculo de velas. Mi cabeza me daba vueltas y mi corazón latía con fuerza. Podía escuchar murmullos alrededor, pero lo más aterrador era la sensación de ser observado. Sentí los ojos de decenas de personas sobre mí. A mi lado, Clara estaba en el suelo, inconsciente. Y frente a nosotros, Diego, o lo que quedaba de él, sostenía un cuchillo largo y afilado. Este lugar no es una casa. No es una fiesta. Es una puerta. Y tú eres la llave, dijo esa voz oscura que salía de su boca. Intenté gritar, pero sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo el corazón. Mi visión se oscureció de nuevo, pero antes de perder el conocimiento, lo vi. Algo, una sombra oscura, salía del altar y se acercaba lentamente hacia mí. Y entonces todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Me dijeron que me encontraron desmayado en un callejón cerca de la casa, junto con Clara, que estaba en coma. Nadie entendía qué había pasado. La policía investigó la casa, pero dijeron que no había nada extraño. Solo ruinas y polvo. Sin embargo, desde esa noche he tenido la sensación de que algo me sigue. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí. Halloween nunca volverá a ser lo mismo. No estaba segura de por qué acepté ir a esa fiesta de Halloween. Bueno, en realidad, sí lo estaba. Quería impresionar a Diego. Desde el inicio del semestre, había estado tratando de acercarme a él, pero siempre parecía estar un paso más allá, fuera de mi alcance. No ayudaba que todos mis intentos de conversación con él terminaran siendo torpes o, peor aún, ridículos. Así que cuando escuché que iba a asistir a la fiesta en la casa abandonada al final de la calle,
supe que tenía que estar allí. La casa en cuestión, un caserón victoriano en ruinas, tenía su propia reputación. Según las historias, perteneció a una familia rica que desapareció misteriosamente en los años 50. Nadie se molestó en comprarla, y con el tiempo, el lugar se había convertido en un ícono local de superstición y abandono. Los más atrevidos decían que la casa estaba embrujada, pero para la mayoría, solo era un sitio perfecto para fiestas clandestinas y sesiones de fotos espeluznantes. Llegué con Andrea, mi mejor amiga, justo antes de la medianoche. La casa ya estaba abarrotada, con luces parpadeantes y música electrónica retumbando desde el interior. Nos abrimos paso entre los demás, todos vestidos con disfraces elaborados. Yo llevaba un sencillo disfraz de bruja, con una capa negra y un sombrero puntiagudo. Andrea, por su parte, había optado por ser una vampiresa con colmillos falsos y un vestido rojo sangre. ¿Estás lista para buscar a tu Romeo?, dijo Andrea, empujándome suavemente con el codo. Reí, pero sentí un nudo en el estómago. ¿Qué haría si realmente me encontraba con Diego? Antes de que pudiera responderle, alguien tropezó conmigo, derramando un poco de cerveza en mi capa. Lo siento, dijo una chica disfrazada de Harley Quinn, claramente ya pasada de copas. La fiesta seguía siendo una mezcla de caos y diversión. La música alta, las risas y los gritos de broma se mezclaban en una atmósfera casi irreal. Decidí que necesitaba algo de aire y me dirigí hacia el patio trasero, donde el ruido era más tenue. Diego aún no aparecía, y empezaba a preguntarme si había cometido un error viniendo. ¿Estás bien?, me preguntó Andrea, siguiéndome. Sí, solo necesito un minuto. Ella me dio una palmada en la espalda y desapareció en la multitud. Sabía que Andrea no se quedaría a mi lado toda la noche, no con su capacidad de hacer amigos con facilidad. Era cuestión de minutos antes de que encontrara a alguien con quien bailar. Respiré hondo y me apoyé en una de las paredes exteriores de la casa. La estructura estaba en peores condiciones de lo que recordaba. Las ventanas rotas, la pintura descascarada, el techo medio caído, el lugar era un desastre. Pero algo en mí me atraía hacia su interior, una curiosidad morbosa por lo que quedaba de la vieja mansión. Decidí dar un pequeño paseo por los rincones menos concurridos de la casa. La mayoría de las habitaciones del primer piso estaban llenas de gente, pero logré encontrar una escalera polvorienta que llevaba al segundo piso. Dudé un momento antes de subir. Los escalones crujieron bajo mi peso, y cuando llegué al rellano superior, sentí una repentina ráfaga de frío. La temperatura allí arriba era notablemente más baja, y el ambiente mucho más silencioso. Caminé por el pasillo estrecho, pasando por puertas entreabiertas que dejaban entrever habitaciones vacías. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Llegué a una puerta que estaba cerrada, lo que me pareció curioso. La mayoría de las demás estaban abiertas, como si los anteriores habitantes de la fiesta las hubieran revisado antes que yo. Giré el pomo y empujé la puerta, que se abrió con un leve chirrido. La habitación que se reveló ante mí era completamente diferente a las demás. No había muebles, ni ventanas, ni decoración alguna. Solo había espejos. Grandes espejos de pie alineados contra las paredes, cada uno reflejando mi imagen desde distintos ángulos. La habitación me dio una sensación extraña. Una cosa era ver tu reflejo en un espejo, pero en tantos al mismo tiempo, era como si hubiera múltiples versiones de mí observándome desde todos los rincones. Di un paso adentro, incapaz de resistir la atracción que la habitación ejercía sobre mí. Mis pisadas resonaban con un eco hueco, como si el suelo fuera más delgado aquí, más frágil. Me acerqué al espejo más cercano y me miré a los ojos. Algo estaba mal. Mi reflejo me devolvía la mirada, pero había algo en sus ojos. No era exactamente mi expresión. Era como si mi reflejo estuviera más alerta, más consciente de mí de lo que yo lo estaba de él. Sacudí la cabeza, sintiéndome tonta.
Estaba imaginando cosas, probablemente por el ambiente y la atmósfera de la fiesta. Justo cuando me iba a dar la vuelta para salir de la habitación, noté un movimiento en el espejo. No uno de mis reflejos, sino algo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, cuando miré de nuevo al espejo, allí estaba, una figura oscura, alta y delgada, de pie justo detrás de mí. Grité y me giré de nuevo, pero otra vez, no había nadie. Solo la habitación vacía y los espejos. El frío en el aire se hizo más intenso, y mi respiración se aceleró. Decidí salir de allí de inmediato, pero cuando intenté abrir la puerta, esta no se movió. Estaba atrapada. ¡Andrea!, grité. «Alguien, ayúdenme». Mi voz rebotó en las paredes, pero nadie respondió. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no se movía. Era como si hubiera sido sellada mágicamente desde el exterior. Volví a mirar los espejos, y mi estómago se hundió cuando vi que las versiones de mí en ellos ya no se movían al mismo ritmo que yo. Se habían detenido, como si hubieran cobrado vida propia. La figura oscura detrás de mí seguía allí, cada vez más nítida, cada vez más cerca. No sabía qué hacer. Estaba atrapada en esa habitación con esas cosas, esos reflejos. Sentía que mis pulmones no podían respirar lo suficiente, el pánico me envolvía por completo. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Diego estaba de pie en el umbral, mirándome con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono cauteloso. «Hay algo en los espejos», dije, apuntando hacia ellos. Pero cuando volví a mirar, las figuras habían desaparecido. Mis reflejos volvieron a imitar mis movimientos, normales, como siempre. Diego frunció el ceño. «¿Has bebido demasiado o algo así?», dijo, riendo nerviosamente. «Vamos, no deberías estar aquí sola». Asentí, todavía temblando. Salí de la habitación, pero no pude evitar mirar hacia atrás una vez más antes de que Diego cerrara la puerta. Los espejos estaban tranquilos, pero una sensación de incomodidad persistente me siguió durante el resto de la noche. Los días posteriores a la fiesta fueron extraños. Cada vez que me miraba en un espejo, no podía dejar de pensar en lo que había visto esa noche. A veces, cuando pasaba demasiado tiempo frente al espejo, creía ver algo moverse detrás de mí, solo para desaparecer cuando me giraba. Al principio, pensé que era mi mente jugando conmigo, un efecto secundario del miedo que había sentido esa noche. Pero luego empezaron las cosas raras. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, mi reflejo dejó de moverse. Era como si estuviera congelado, mirándome fijamente. Me quedé paralizada, incapaz de apartar los ojos. Y luego, mi reflejo sonrió. Una sonrisa torcida y maliciosa que no coincidía con la expresión de mi rostro. Retrocedí bruscamente, asustada. Pero cuando volví a mirar, mi reflejo estaba normal de nuevo. Todo parecía en su lugar. Me quedé allí, jadeando, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Las cosas empeoraron. Unos días después, en el baño de la escuela, vi algo aún más perturbador. Estaba lavándome las manos, y cuando levanté la cabeza, mi reflejo me observaba. Pero no de manera normal. Era como si los ojos de mi reflejo fueran más oscuros, más profundos, como pozos sin fondo. Y detrás de mí, la figura oscura se asomaba otra vez. Di un paso atrás, asustada, y entonces sucedió lo imposible. Mi reflejo no me siguió. En lugar de eso, sonrió una vez más y, sin mover los labios, dijo, «Ya casi estoy lista para salir». Nunca pensé que conocería a una familia tan peculiar como los Legrand cambiaría mi vida para siempre. No era solo que fueran extraños. Había algo más profundo, algo oscuro que se ocultaba en cada mirada, en cada rincón de su casa y en cada sonrisa que mostraban.
Aquel verano, que había comenzado con la promesa de unas vacaciones tranquilas en un pequeño pueblo, terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. Todo empezó con una visita casual. Mi madre había decidido que necesitaba un descanso del caos de la ciudad y alquiló una casa en un remoto pueblo de montaña para el mes de julio. No había mucho que hacer ahí, excepto caminar por senderos, leer y, ocasionalmente, hablar con los vecinos. Yo, a mis 16 años, no estaba particularmente emocionada, pero aceptó el viaje por pura inercia. Lo que no esperaba era la casa vecina y las personas que la habitaban. Los Legrand vivían en una mansión que se elevaba en la colina como un castillo antiguo, con paredes de piedra ennegrecidas por el tiempo y un jardín que parecía haber sido arrancado de un cuento gótico. La casa, aunque estaba a menos de 1 kilómetro de la nuestra, daba la sensación de estar en otro mundo. Los conocí un día que salí a caminar. Estaba aburrido y, sinceramente, curioso por saber quiénes vivían en esa casa que siempre parecía estar sumida en la penumbra. Me acerqué al portón y, para mi sorpresa, fue una chica la que me saludó desde el otro lado. Tendría más o menos mi edad, con el cabello negro como la noche y los ojos de un azul tan claro que parecían fantasmas atrapados en su mirada. «Hola», dije, incómodo. «Hola», respondió ella, con una sonrisa tenue que no alcanzaba sus ojos. «¿Te has perdido?» «No, solo estaba paseando». «Soy tu vecino, mi familia alquiló la casa de más abajo». Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si tratara de descifrarme, pero no respondió. Me sentí incómodo, como si hubiera dicho algo fuera de lugar. Antes de que pudiera seguir hablando, un hombre apareció detrás de ella. Debía ser su padre, porque tenía la misma tez pálida y esa mirada fría. «¿Eres del pueblo nuevo, no?», preguntó sin saludar. Asentí, intentando no parecer nervioso. «Deberías venir a cenar con nosotros esta noche. Mi esposa adora conocer a la gente nueva. No solo recibiremos muchas visitas aquí arriba», dijo, con una sonrisa tan falsa que casi me dio escalofríos. Sin saber qué responder, acepté por cortesía. Algo en mí gritaba que no era una buena idea, pero el misterio que rodeaba a la familia me atrajo como un imán. La cena en la casa de los Legrand fue algo que nunca podré olvidar. Todo en esa mansión parecía sacado de otra época. Las habitaciones estaban llenas de retratos antiguos, muebles cubiertos de polvo y candelabros que proyectaban sombras titilantes en las paredes. Me sentí como si hubiera entrado en un lugar congelado en el tiempo. El señor Legrand, cuyo nombre descubrió que era Charles, me llevó hasta el comedor, donde la familia ya estaba sentada. Además de la chica, a quien llamaban Amélie, estaban su madre, Marguerite, y un niño pequeño que parecía tener unos 7 u 8 años, pero su mirada era extrañamente vacía. El ambiente era sofocante, y la sensación de que algo no encajaba se apoderó de mí rápidamente. «Es un placer conocerte», dijo Marguerite, con una voz suave pero inquietante. Tenía las manos pálidas y huesudas, como si fuera una figura de porcelana que pudiera romperse en cualquier momento. Durante la cena, no pude evitar notar cómo el niño, que se llamaba Louis, apenas hablaba. Se limitaba a mirar su plato mientras sus padres le dedicaban una atención exagerada. Si no estaba hablando Charles, lo hacía Marguerite, contando historias sobre la familia, sobre cómo habían vivido en esa casa durante generaciones, sin prácticamente contacto con el mundo exterior. «Nos gusta la tranquilidad», dijo Marguerite, acariciando el cabello de Louis de una forma que me hizo estremecer. Amélie, por otro lado, apenas habló. Solo me observaba en silencio desde el otro extremo de la mesa. Había algo en su mirada que me hacía sentir expuesto, como si pudiera ver directamente a través de mí. La comida, aunque deliciosa, tenía un sabor metálico que no pude identificar, pero no quise parecer maleducado. No podía dejar de pensar en cómo una familia tan extraña podía habitar un lugar tan apartado del resto del mundo. Cuando terminó la cena, Charles me ofreció un recorrido por la casa.
Sentí que no podía negarme, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía salir corriendo de allí. Mientras caminábamos por los largos pasillos, iluminados solo por las débiles luces de las velas, me di cuenta de que muchas de las habitaciones estaban cerradas con llave. Algunos lugares de la casa son privados, dijo Che. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté. Nada que te. La sensación de malestar crecía con cada minuto que pasaba en esa casa. Cuando finalmente regresó a nuestra casa, estaba tan inquieto que apenas pude dormir esa noche. Mis padres no notaron nada extraño, y aunque les conté sobre la cena, omití los detalles más inquietantes. No quería que pensar. Una noche. Todos los días. El sótano era oscuro y húmedo. Bajé lentamente por las escaleras, intentando no hacer ruido. El olor a humedad y algo más, algo podrido, llenaba el aire. Cuando llegué al final de las escaleras, vi una puerta entreabierta. Dentro, había algo que nunca podría olvidar. En el centro de la habitación, iluminada solo por una vela titilante, estaba una figura sentada en una silla de ruedas. Era Louis, pero no el niño que había visto durante la cena. Su piel estaba demacrada, y sus ojos, aquellos ojos vacíos, ahora estaban completamente negros. Pero lo más aterrador era que no estaba solo. A su alrededor, había otras figuras, como sombras que se movían lentamente, rodeándolo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en mi hombro. Me giré de golpe y vi a Amélie, su rostro apenas iluminado por la luz de la vela. Pero no era la misma chica que había conocido. Su sonrisa, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, ahora se extendía de manera antinatural por su rostro. «No deberías estar aquí», susurró. Corrí, sin mirar atrás, sin importarme el ruido. Mi mente solo tenía un objetivo: salir de esa casa. No volví a ver a los Legrand después de esa noche. Cuando le conté a mis padres lo que había visto, pensaron que había sido una pesadilla. Insistí, pero nadie me creyó. Poco después, decidimos volver a la ciudad antes de lo previsto. No me quejé. A veces, en mis sueños, todavía veo esa casa en la colina, con sus sombras y sus secretos oscuros. Y aunque intentó olvidarlo, sé que lo que vi aquella noche era real. Algo maligno vive en esa casa, algo que no debería existir. Y sé que los Legrand siguen allí, esperando a que alguien más caiga en su trampa. Cuando todo comenzó, el mundo no se detuvo de inmediato. Fue gradual. Recuerdo que en las primeras noticias nadie lo tomó en serio. Un virus extraño ha afectado a una pequeña región, decían, como si fuera una curiosidad más de esos países lejanos. En ese momento, estaba en la cafetería de la universidad con mis amigos, riendo y quejándonos de la vida. Nadie pensó en lo que realmente se venía. El semestre había terminado. Estaba emocionado por pasar el verano en casa, pero al llegar, todo ya era diferente. Las noticias de ese extraño virus se multiplicaron. Al principio dijeron que era un brote de rabia o alguna enfermedad tropical. Luego, el pánico. Los reportes hablaban de personas que atacaban sin razón, de mordiscos, de muertes que volvían a la vida. El primer golpe real lo sentí el día que cortaron el internet. Ahí supe que algo grande estaba ocurriendo. Ya no había videos de zombies ni teorías conspirativas. Solo el silencio. Mis padres, mi hermana menor y yo quedamos atrapados en casa, rodeados por las sombras de lo desconocido. Vivíamos en un suburbio tranquilo, lejos de las ciudades grandes, pero esa tranquilidad pronto se desvaneció. Al principio, los vecinos se unieron. Hicimos una especie de mini comunidad. Cada uno ofrecía lo que tenía, compartíamos comida y buscábamos formas de protegernos. Las casas se convirtieron en fortalezas improvisadas, con muebles apilados frente a las ventanas y tablones en las puertas.
Era una forma de mantener la sensación de seguridad, aunque sabíamos que no duraría. Recuerdo la primera vez que vi a uno de ellos, a uno de los muertos. Era temprano por la mañana. Estaba en el patio trasero cuando escuché un ruido en la calle. Al principio pensé que era uno de los vecinos, tal vez revisando la cerca o algo. Me acerqué sigilosamente a la ventana, y lo vi. Era un hombre, o lo había sido. Su ropa estaba destrozada, y su piel era gris, casi ceniza, como si la muerte hubiera succionado cada color. Caminaba lento, tambaleándose, con la cabeza caída hacia un lado, pero su mirada. Sus ojos eran lo peor. Vacíos, pero llenos de un hambre primitiva, feroz. El miedo me paralizó. Podía escuchar mi propio corazón, cada latido como un tambor en mis oídos. Sabía lo que estaba viendo, pero verlo en persona era otra cosa. Ver el olor a podredumbre en el aire, el sonido seco de sus pies arrastrándose. No era una película. Era real. Y estaba a unos metros de mí. Corrí hacia adentro, cerré la puerta con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mi madre vino corriendo, pero no podía explicarlo. Apenas podía respirar. Esa fue la primera vez que lloré desde que todo empezó. Después de ese día, la tensión en nuestra pequeña comunidad aumentó. Todos sabíamos lo que estaba afuera, lo que acechaba entre las sombras, esperando que uno de nosotros cometiera un error. Y cometimos uno. Uno fatal. Una noche, uno de los vecinos, el señor Arango, un hombre robusto que había sido militar, salió a buscar suministros. Nos habíamos quedado sin baterías, y sin electricidad no teníamos cómo cargar linternas o radios. Nadie lo quiso acompañar. Todos teníamos miedo. Arango se fue solo, con un machete en mano, prometiendo que regresaría antes del amanecer. No lo hizo. A la mañana siguiente, su esposa salió a buscarlo, ignorando nuestras advertencias. Él puede cuidarse solo, decía. Pero no era el Arango quien regresó. Era su cuerpo, su cadáver caminante, arrastrándose hacia su propia casa como si supiera exactamente dónde había vivido. Lo vimos llegar, tambaleándose, hasta que su esposa lo dejó entrar, pensando que aún era él. Sabíamos lo que pasaría, pero nadie se atrevió a intervenir. Los gritos de ella resonaron por todo el vecindario esa noche, un eco aterrador que no olvidaré jamás. Nadie pudo dormir. Todos sabíamos lo que pasaba en esa casa, pero nadie quería estar allí. La mañana siguiente, la casa de los Arango estaba en silencio. Mi padre, siempre tan calmado, dijo que debíamos irnos. No podíamos quedarnos más tiempo en el vecindario. ¿Pero a dónde ir? Las ciudades estaban en ruinas, los caminos llenos de coches abandonados, y lo peor, plagados de muertos. Nadie tenía un plan, pero al mismo tiempo, quedarnos significaba esperar la muerte. A regañadientes, aceptamos la idea de partir. Nos preparamos lo mejor que pudimos. Mi padre encontró un mapa viejo en la despensa y lo extendió sobre la mesa. Decidimos intentar llegar a una cabaña familiar en las montañas. Era un lugar apartado, sin acceso directo desde las carreteras principales. Quizás allí tendríamos una oportunidad. Salimos al amanecer. Mi hermana, Lucía, estaba aterrada. Solo tenía 9 años, y no entendía por qué teníamos que abandonar nuestro hogar. Caminábamos rápido, siempre en silencio, deteniéndonos a escuchar los ruidos a nuestro alrededor. Sabíamos que cualquier sonido extraño podía significar problemas. Pero el miedo más grande era lo desconocido. El primer día no vimos a ningún muerto. Eso nos dio una falsa sensación de seguridad. Nos movíamos por calles desiertas, con los coches abandonados a los lados de la carretera, las tiendas saqueadas y las ventanas rotas. A lo lejos, a veces veíamos humo ascendiendo desde alguna casa que había sido incendiada. El mundo entero parecía haberse detenido. La segunda noche fue peor. Nos refugiamos en una pequeña gasolinera abandonada.
El lugar parecía seguro, al menos desde afuera. Pero dentro, el olor a muerte era inconfundible. Mi padre decidió que no podíamos quedarnos ahí, pero no teníamos muchas opciones. El sol estaba bajando, y necesitábamos descansar. Entonces los escuchamos. Primero fue un susurro, un arrastrar de pies, luego otro, y otro. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero no. Afuera, entre las sombras, se movían. Muchos de ellos. No sabíamos cuántos, pero estaban cerca. Y lo peor era el sonido. Un gemido bajo, gutural, como si estuvieran hambrientos, como si pudieran olernos. Mi madre y mi hermana estaban abrazadas en un rincón, susurrando oraciones que no sabía que aún recordaban. Yo miraba la puerta, esperando que de un momento a otro se diera. Mi padre, con su cuchillo de cocina en mano, se veía decidido a no dejarlos entrar. Pero sabía que no era suficiente. Aquella noche fue eterna. Nadie durmió. Cada pequeño crujido, cada golpe de viento, parecía un anuncio del fin. Los muertos rondaron la gasolinera durante horas, pero por alguna razón no entraron. Quizás aún no nos habían detectado por completo. Quizás simplemente estaban buscando algo mejor. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que cuando amaneció, seguimos con vida. Después de eso, comenzamos a movernos más rápido. Casi no hablábamos. Nos limitábamos a caminar y escuchar. El silencio era lo más aterrador, porque sabías que ellos estaban allí, siempre cerca, esperando. Al cuarto día de viaje, llegamos a un pequeño pueblo. Era un lugar que alguna vez debió haber sido pintoresco, pero ahora estaba en ruinas. Casas destrozadas, sangre seca en las aceras, señales de lucha por todas partes. Y cadáveres. Muchos cadáveres. Pero ninguno caminaba. Entramos en una de las casas, con la esperanza de encontrar algo útil. La casa estaba vacía, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Encontramos latas de comida, botellas de agua, y lo que quedaba de un botiquín. Fue un alivio, pero también una advertencia. Si alguien más había estado allí, podrían regresar, y no sabíamos si serían amigables. Esa noche, mientras intentábamos descansar, ocurrió algo que no puedo olvidar. Escuché algo en la planta baja. Unos pasos. Pensé que eran mis padres, pero al mirar por la barandilla, vi a un hombre. Estaba de pie en la sala, con una linterna en mano, revisando nuestras mochilas. No era un muerto. Era uno de los vivos. Pero su mirada era peor que la de los zombies. Tenía el rostro demacrado, la piel sucia, y una expresión de desesperación. Cuando me vio, levantó su linterna y me apuntó con ella, cegándome. «No quiero problemas», murmuró. «Solo necesito algo de comida». Mi padre se levantó al oírlo y bajó lentamente, cuchillo en mano. «Lárgate», le dijo. El hombre no se movió. Sabía que no tenía a dónde ir. Nosotros tampoco. La tensión en el aire era insoportable. El hombre estaba desesperado y nosotros estábamos asustados. Sabía que si esto terminaba mal, podríamos morir todos. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, otro sonido lo cambió todo. El gemido. Uno de esos gemidos inconfundibles, profundo, retumbante, que venía de afuera. Los muertos habían llegado. Y estaban cerca. El hombre nos miró, sus ojos se llenaron de terror. No dudó ni un segundo. Corrió hacia la puerta y la abrió de par en par, sin preocuparse por nosotros. Y allí estaban. No uno, no dos. Decenas. Avanzando hacia la casa, tambaleándose, con ese hambre insaciable. Corrimos hacia las habitaciones de arriba. No había escapatoria. El hombre trató de luchar, pero los muertos lo alcanzaron primero. Lo escuchamos gritar, luego el sonido húmedo de la carne siendo arrancada, devorada. Estábamos atrapados.
Mi padre bloqueó la puerta como pudo, pero sabíamos que solo era cuestión de tiempo. Afuera, los gemidos crecían, se acercaban. La madera crujía bajo la presión. Mi madre lloraba, abrazando a Lucía, que estaba en shock. Y yo, por primera vez en días, sentí que no había escapatoria. Esto era el fin. Pero no lo fue. En algún momento de la noche, los ruidos cesaron. El silencio regresó, como un manto de muerte. No sé por qué los muertos no terminaron de entrar. Quizás el caos afuera los distrajo. Quizás alguien más había cometido un error fatal. Pero cuando salió el sol, seguimos vivos. No hubo tiempo para preguntarse por qué. Nos preparamos y salimos de esa casa lo más rápido que pudimos. No había otro camino más que seguir avanzando, buscando un lugar donde el mundo no se hubiera terminado. Esa mañana, mientras caminábamos por la carretera vacía, mirando a los muertos en el horizonte, supe una cosa: no teníamos futuro. Pero al menos por ahora, aún estábamos aquí. Y eso era todo lo que importaba. El viernes 31 de octubre de 2019, mis amigos y yo estábamos emocionados. Halloween en nuestro pueblo siempre había sido aburrido, con niños corriendo por las calles pidiendo dulces y padres estresados asegurándose de que no les hicieran travesuras. Pero ese año, algo diferente ocurrió. Mateo, un chico de nuestra escuela, organizó una fiesta que todos estaban esperando. No era cualquier fiesta. Sería en una vieja mansión abandonada, una reliquia en las afueras del pueblo de la que se hablaban muchos rumores. Algunos decían que estaba embrujada, otros afirmaban que era escenario de crímenes horribles en el pasado. Pero a nosotros, eso nos pareció perfecto. ¿Qué mejor lugar para celebrar Halloween? Yo no era fan de este tipo de fiestas, pero mis amigos insistieron tanto que terminé aceptando. Además, siempre había sentido una curiosidad secreta por esa mansión. Nunca la había visto de cerca, pero sus ventanas rotas y la vegetación que la cubría le daban un aire que siempre me había parecido intrigante. Vamos, será épico, me dijo Laura, mi mejor amiga, mientras nos maquillábamos juntas en su habitación. Se había disfrazado de vampira, con labios oscuros y ojos exageradamente delineados. Yo, por otro lado, me puse algo más sencillo, unas orejas de gato y un poco de pintura en el rostro. Cuando estuvimos listas, salimos juntas para encontrarnos con los demás. Nuestro grupo estaba formado por los de siempre, Laura, Pablo, Dani y yo. Nos conocíamos desde la primaria, y aunque habíamos crecido juntos, nuestras personalidades eran muy diferentes. Pablo era el más temerario, siempre buscando emociones fuertes. Dani, por otro lado, era más reservado, pero en cuanto a aventuras, no se quedaba atrás. Y Laura, bueno, Laura tenía esa habilidad de convencer a todos de hacer lo que ella quisiera. Al llegar a la mansión, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos. Había al menos una veintena de personas ya dentro, todas disfrazadas, todas riendo y bailando al ritmo de la música que retumbaba desde el interior. Mateo nos recibió con una sonrisa burlona y nos indicó que entráramos. La entrada estaba decorada con telarañas falsas y luces naranjas parpadeantes que, en realidad, no hacían más que resaltar el aspecto tétrico del lugar. La mansión, por dentro, era aún más inquietante que por fuera. Las paredes estaban agrietadas y el suelo crujía bajo nuestros pies. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas observándonos. En medio de todo esto, una gran mesa con bebidas y bocadillos daba la falsa sensación de que estábamos en una fiesta común. Pero algo no encajaba. Algo en el aire se sentía pesado, como si la casa no quisiera que estuviéramos ahí. ¿No sientes que hace frío aquí?, me susurró Dani, mientras observábamos a los demás bailar. Asentí. Había una sensación helada que nos envolvía, y no era por la temperatura. Era algo más,
algo que hacía que la piel se me erizara. La fiesta continuaba, la música estaba cada vez más fuerte y la gente más animada. Laura y Pablo ya estaban en la pista de baile, riéndose a carcajadas, pero yo me sentía inquieta. Dani y yo decidimos explorar un poco más. Nos adentramos en los pasillos, alejándonos del ruido, curiosos por ver más de la mansión. Nos adentramos en un corredor largo y oscuro que nos llevó a una escalera que crujía cada vez que dábamos un paso. Subimos al segundo piso, donde el silencio era total. La música, las risas y el bullicio parecían haber quedado muy lejos. Caminamos despacio, como si no quisiéramos molestar a alguien o algo. Había una fila de habitaciones cerradas, y la mayoría de ellas tenía las puertas entreabiertas, revelando interiores vacíos y cubiertos de polvo. Hasta que llegamos a la última puerta del pasillo, que estaba completamente cerrada. ¿Abrimos?, preguntó Dani, con una sonrisa nerviosa. Asentí, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciéramos. Giró la manija y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Dentro, la habitación estaba oscura, pero algo brillaba en el centro de la estancia, una caja de madera, pequeña y gastada. Era como si alguien la hubiera dejado ahí intencionadamente. Nos miramos, y, sin decir una palabra, nos acercamos. ¿Qué crees que es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, pero parece antiguo. Quizás sea una especie de reliquia, respondió Dani, inclinándose para observarla más de cerca. Extendió la mano para tocarla, pero en cuanto sus dedos rozaron la madera, la temperatura de la habitación bajó aún más, y de repente, escuchamos un golpe fuerte desde abajo. Como si algo hubiera caído. Nos miramos con los ojos muy abiertos. ¿Eso fue abajo?, dijo Dani, con la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, escuchamos otro golpe, esta vez más fuerte. Y luego, el sonido de pasos pesados, como si alguien estuviera subiendo la escalera. ¿Crees que alguien nos está buscando?, pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Dani negó con la cabeza. No creo que sea alguien de la fiesta, esos pasos no suenan bien. Retrocedimos lentamente, alejándonos de la caja. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Quedamos atrapados en esa habitación, y el sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Esto no está bien, dijo Dani, susurrando como si no quisiera ser escuchado. De repente, la caja comenzó a temblar. Era como si algo dentro estuviera tratando de salir. Ambos retrocedimos, sin saber qué hacer. Y entonces, un ruido agudo llenó la habitación. Era un chillido, como el de uñas rascando una pizarra, pero mucho peor. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La caja se abrió sola, y de su interior, algo oscuro comenzó a salir. Era como una sombra, pero más espesa, casi tangible. Empezó a extenderse por el suelo, moviéndose hacia nosotros. Dani y yo nos miramos, aterrados, y sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la puerta, intentando abrirla con todas nuestras fuerzas. Estaba cerrada con llave. La sombra se acercaba, serpenteando por el suelo, y una sensación de desesperación me invadió. «¡Ayúdame!», gritó Dani, tirando de la puerta con todas sus fuerzas. La sombra ya estaba a nuestros pies, y sentí como si el frío se apoderara de mis piernas. Mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Justo cuando pensé que no teníamos salida, la puerta se abrió de golpe. Laura y Pablo estaban ahí, mirándonos con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios están haciendo?, preguntó Laura, mirando a su alrededor, confundida. Salimos corriendo de la habitación sin decir una palabra, arrastrando a nuestros amigos con nosotros. No podíamos explicar lo que habíamos visto. Bajamos las escaleras corriendo, empujando a la gente que estaba bailando, y salimos de la mansión sin mirar atrás.
Nadie más en la fiesta parecía haber notado lo que había pasado. La música seguía sonando, las risas continuaban. Pero Dani y yo sabíamos que algo oscuro habitaba en esa mansión. Algo que no quería que estuviéramos allí. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, intenté explicarle a mis padres lo que había sucedido, pero no me creyeron. Nadie lo hizo. Solo Dani y yo sabíamos la verdad. La caja que encontramos en la mansión, lo que sea que había salido de ella, todavía estaba ahí, esperando. Y lo peor de todo es que sé que tarde o temprano volveré a cruzarme con eso. Siempre he sido escéptico de las historias que circulaban en el pueblo. Los rumores sobre brujas, aquelarres y sacrificios siempre me parecieron tonterías para asustar a los más pequeños o justificar las desapariciones que sucedían cada tanto. Pero todo cambió esa noche, cuando lo inexplicable me atrapó en su red. Soy Rubén, tengo 17 años, y hasta ese entonces mi mayor preocupación era aprobar el último examen de matemáticas del trimestre. Nunca pensé que la palabra brujería llegaría a formar parte de mi vida de forma tan intensa y aterradora. La historia comenzó como cualquier otra, un grupo de amigos aburridos y un reto absurdo. Era sábado, y como solíamos hacer, nos reunimos en la casa de Iván para pasar el rato. Éramos 4, Iván, Sara, Hugo y yo. Esa noche había una especie de tensión extraña en el aire. Hugo sacó un libro polvoriento de su mochila, que parecía haber sido arrancado de una biblioteca antigua. Tenía una cubierta de cuero marrón gastada y el título apenas se leía. Grimorio de las sombras, decía en letras casi borradas. Lo encontré en la librería de don Manolo, dijo Hugo, emocionado. El viejo dijo que pertenecía a una familia de brujas que vivía aquí hace siglos. ¡Qué tontería!, bufó Iván. No creerás en esas cosas, ¿verdad? No lo sé, respondió Hugo, sonriendo de forma extraña. Pero me pareció interesante. ¿Por qué no intentamos algo esta noche? No era la primera vez que Hugo sacaba algún truco para asustarnos. Había sido fanático de lo paranormal desde que éramos pequeños. Pero lo que vino después no fue ninguna broma. Hay un conjuro aquí, dijo mientras hojeaba el libro. Es para invocar a una entidad que concede deseos a cambio de sacrificios. Oh, por favor, exclamó Sara, rodando los ojos. Ni siquiera crees en eso. No dije que lo creyera, respondió Hugo. Solo que sería divertido intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A regañadientes, todos accedimos. No era como si creyéramos que algo fuera a ocurrir. Era solo una forma de pasar el rato, o eso pensábamos. Nos dirigimos al bosque detrás de la casa de Iván, un lugar que ya de por sí tenía una atmósfera pesada y oscura por las noches. La luna estaba casi llena, y su luz atravesaba las copas de los árboles, iluminando nuestro camino. A lo lejos se escuchaba el sonido de animales nocturnos, lo que hacía que el ambiente fuera aún más siniestro. Hugo abrió el libro, y con una linterna apuntada hacia las páginas, comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran antiguas, de un idioma que ninguno de nosotros comprendía. Su voz retumbaba en el silencio del bosque, y a medida que avanzaba, comencé a sentir una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera más denso. ¿Estás seguro de que deberíamos seguir con esto?, preguntó Iván, claramente nervioso. Aunque se hacía el valiente, pude notar que estaba empezando a arrepentirse. Solo falta una frase, respondió Hugo sin levantar la vista del libro. Pero antes de que pudiera pronunciarla, un viento helado surgió de la nada, arrasando las hojas secas a nuestro alrededor. La linterna de Hugo parpadeó y luego se apagó.
Nos quedamos en la oscuridad, solo iluminados por la pálida luz de la luna. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Sara, su voz temblando. Solo fue el viento, respondí, aunque ni yo mismo me lo creía. Hugo permanecía quieto, mirando el libro con una mezcla de fascinación y miedo. Finalmente, levantó la vista. Creo que lo hicimos bien, dijo con voz entrecortada. ¿Bien qué?, pregunté, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. No hubo respuesta. Un crujido en los árboles, seguido de una risa suave, casi imperceptible, resonó a nuestro alrededor. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos quedamos inmóviles, como si con solo movernos algo terrible pudiera ocurrir. Tenemos que irnos de aquí, dijo Iván en voz baja, y nadie se opuso. Mientras caminábamos de vuelta al pueblo, sentí como si alguien nos estuviera observando, pero cada vez que me volteaba, no había nadie. Solo sombras y más sombras. La tensión era palpable, y aunque intentamos bromear para aliviar el ambiente, ninguno de nosotros podía ocultar el miedo que sentíamos. Esa noche, no pude dormir bien. Tenía pesadillas donde sombras alargadas me perseguían por el bosque, susurrando mi nombre. Me desperté sudando frío más de una vez. Al día siguiente, decidí no mencionar nada a mis amigos. Todo había sido una broma, ¿verdad? No tenía sentido seguir hablando de ello. Sin embargo, todo cambió cuando Hugo no apareció en la escuela el lunes. Nadie sabía nada de él, y su madre decía que no había vuelto desde la noche del sábado. Al principio, pensamos que se estaba escondiendo para seguir con la broma, pero los días pasaron, y Hugo seguía sin aparecer. Fue entonces cuando empezamos a preocuparnos en serio. La policía comenzó a buscarlo, pero no encontraron ni una sola pista. Su habitación estaba intacta, su teléfono, sin rastros de actividad. Una semana después de su desaparición, decidimos volver al bosque. No sé por qué lo hicimos. Quizás era el remordimiento o la necesidad de respuestas, pero sentía que algo nos llamaba de vuelta a ese lugar. Llegamos al claro donde habíamos realizado el ritual, y todo parecía igual. Excepto por una cosa, el libro de Hugo estaba ahí, en el suelo, cubierto de hojas. No debería haber estado allí. Lo habíamos llevado de vuelta con nosotros la última vez. Esto no tiene sentido, murmuró Iván, recogiendo el libro con manos temblorosas. Sara, que siempre había sido la más escéptica, estaba pálida como el papel. Todos lo estábamos. ¿Qué es eso?, preguntó Sara de repente, señalando algo en el suelo. Nos acercamos. Era un símbolo grabado en la tierra, grande, intrincado, como un círculo con líneas y espirales. No había estado allí antes. Sentí una punzada de terror en el estómago. Esto ya no era una broma. Tenemos que irnos, dije. No deberíamos estar aquí. Pero antes de que pudiéramos movernos, la risa volvió. Esta vez, mucho más clara y cercana. Me congelé en el lugar, mi corazón latiendo desbocado. No era el viento, ni nuestra imaginación. Algo, o alguien, estaba allí con nosotros. «Vámonos», gritó Iván, y todos comenzamos a correr. Nos adentramos más en el bosque, sin rumbo, simplemente huyendo de aquella presencia. Sentía que algo nos seguía de cerca, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, sentía la presión en el pecho aumentar, como si esa cosa pudiera atraparnos en cualquier momento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro más grande. Respirábamos con dificultad, agotados, pero al menos no escuchábamos esa risa. ¿Qué fue eso?, jadeó Sara, sus ojos llenos de lágrimas. Iván no respondió. En cambio, miraba algo frente a nosotros con el rostro blanco como el mármol. Seguí su mirada y mi sangre se congeló. Allí, en medio del claro, estaba Hugo. Pero no era el Hugo que conocíamos.
Su cuerpo estaba encorvado, su piel pálida y sus ojos eran completamente negros, vacíos, como pozos sin fondo. Y sonreía. Una sonrisa torcida, antinatural. Hugo, susurré, dando un paso hacia atrás. No es él, dijo Sara, casi inaudible. Entonces, el Hugo dio un paso hacia nosotros, esa sonrisa macabra todavía en su rostro. El viento volvió a soplar, y la risa, esa maldita risa, resonó nuevamente. «Corre», susurró Iván. Y corrimos. Siempre pensé que las historias de brujería eran un montón de tonterías, cosas que se cuentan para asustar a los niños o entretener a los turistas en pueblos antiguos. Pero lo que viví ese verano en casa de mi abuela cambió mi forma de ver el mundo para siempre. La brujería no es solo un mito. Es algo real, algo que acecha en la oscuridad, esperando a quien sea lo suficientemente tonto para invocarla. Todo comenzó el día en que mi abuela murió. Mamá no quiso darme muchos detalles sobre cómo sucedió, pero cuando llegamos a su casa, supe que había algo extraño. La casa de mi abuela siempre había sido un lugar cálido, lleno de recuerdos y risas. Pero cuando cruzamos la puerta, el aire estaba pesado, como si algo invisible nos observase. «No te acerques al ático», fue lo primero que mamá me dijo. No me dio ninguna explicación, solo lo dijo y siguió adelante. Como todo adolescente que recibe una advertencia así, lo primero que hice fue querer saber qué demonios había en el ático. Pero decidí esperar. Sabía que si mamá me atrapaba husmeando por ahí, estaría en problemas. Los primeros días en la casa fueron tranquilos, aunque extraños. Mamá estaba ocupada organizando el funeral, hablando con abogados y vecinos que venían a dar sus condolencias. Mientras tanto, yo me entretenía explorando los rincones de la vieja casa. Sabía que iba a encontrar alguna cosa antigua y curiosa, pues mi abuela había sido una coleccionista de todo tipo de objetos extraños. Frascos con hierbas secas, velas de colores, espejos antiguos. Era como un museo de lo macabro. Un día, mientras mamá estaba fuera, decidí que era momento de subir al ático. La escalera crujió bajo mis pies, y la puerta del ático emitió un largo y molesto chirrido cuando la empujé. El lugar estaba lleno de cajas polvorientas, muebles viejos y un olor a moho que me hizo arrugar la nariz. Pero lo que más llamó mi atención fue un gran espejo, cubierto por una tela oscura en el fondo de la habitación. Parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera querido ocultarlo deliberadamente. Me acerqué al espejo y retiré la tela. La superficie estaba sucia y empañada, pero cuando me miré en él, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mi reflejo se veía raro. No sé cómo explicarlo, pero había algo en mis ojos, algo que no era mío. Me aparté rápidamente, convencido de que era solo mi imaginación. Pero no pude evitar mirarlo de nuevo. «¿Qué escondes?», murmuré en voz baja. Mi abuela siempre me había contado historias sobre la casa, algunas de ellas sobre magia y rituales antiguos. Me acordé de una vez que mencionó algo sobre el poder de los espejos. Decía que los espejos podían atrapar las almas, que eran portales hacia otros mundos. Yo me había reído en ese momento, pensando que eran solo cuentos. Pero ahora, frente a ese espejo, me sentí menos escéptico. Decidí limpiar el espejo para verlo mejor. Mientras frotaba la superficie, noté algo grabado en el marco, algo que estaba cubierto de polvo y mugre. Al raspar con más fuerza, descubrí unas palabras escritas en latín, Speculum omnium rerum. Mi corazón dio un vuelco. Aunque no sabía mucho latín, entendía lo suficiente para saber qué significaba algo como el espejo de todas las cosas. Sentí un impulso incontrolable de tocar el cristal. No sé por qué lo hice, pero en cuanto mis dedos rozaron la fría superficie, todo en la habitación pareció volverse más oscuro, como si el mundo a mi alrededor hubiera sido tragado por una sombra. El aire se volvió frío y,
de repente, escuché una risa suave, una risa que no era mía. Retrocedí rápidamente, tropezando con una caja detrás de mí. El espejo ahora parecía vibrar, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Me levanté del suelo, el corazón latiendo a toda velocidad, y corrí escaleras abajo, cerrando la puerta del ático con un golpe. Estaba convencido de que había despertado algo que no debía ser molestado. Durante los días siguientes, traté de olvidar lo sucedido, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Cada vez que estaba solo en una habitación, sentía que algo me vigilaba. Incluso cuando me miraba en el espejo del baño, no podía evitar recordar el reflejo extraño en el ático. Mis ojos ya no parecían los mismos. Había algo en ellos, algo oscuro. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del ático. Era un golpe sordo, como si algo pesado se hubiera caído. Me quedé congelado en la cama, esperando que el sonido desapareciera, pero en lugar de eso, se repitió. Y luego otra vez. No pude soportarlo más y decidí investigar. Subí las escaleras con una linterna, tratando de hacer el menor ruido posible. La puerta del ático estaba entreabierta, aunque juraría que la había cerrado. Empujé la puerta y entré. El espejo seguía allí, pero algo había cambiado. La superficie ya no estaba sucia ni empañada. Ahora estaba completamente clara, tanto que era casi como si no hubiera vidrio, solo un vacío oscuro más allá. Mi reflejo no estaba en el espejo. En su lugar, vi una figura borrosa, una sombra que se movía por su cuenta. Estaba seguro de que no era mi reflejo porque esa cosa, lo que fuera, estaba sonriendo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura del espejo alzó una mano. Yo hice lo mismo, sin querer. Mis dedos parecían moverse por su cuenta, como si algo tirara de ellos hacia el cristal. Cuando mis dedos tocaron la superficie, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Sentí como si algo tirara de mí, como si el espejo quisiera arrastrarme hacia adentro. Me resistí, tirando de mi brazo hacia atrás con todas mis fuerzas, pero era como si una fuerza invisible me estuviera succionando. Comencé a gritar, desesperado por liberarme. Justo cuando creí que me iba a perder en ese abismo oscuro, la puerta del ático se abrió de golpe y vi a mamá parada allí, pálida y aterrorizada. «¡Sal de ahí!», gritó. Con un tirón final, logré soltarme del espejo y caí al suelo, jadeando. Mamá corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «¿Qué hiciste?». Su voz era apenas un susurro, llena de miedo y reproche. Le conté todo entre sollozos, desde el momento en que encontré el espejo hasta lo que había sucedido esa noche. Mamá me escuchó en silencio, y cuando terminé, su expresión se endureció. «Ese espejo no es solo un objeto. Es un portal. Tu abuela lo selló hace muchos años, pero parece que has roto el sello». Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. «¿Portal? ¿A dónde?». «No lo sé con certeza», dijo, con la voz temblorosa, «pero lo que sea que esté al otro lado no es de este mundo. Tu abuela era una bruja, pero nunca jugaba con cosas que no podía controlar. Ese espejo es una puerta a un lugar oscuro, un lugar donde las sombras toman forma». Mamá y yo bajamos al salón. Ella cerró la puerta del ático con llave y dijo que no debíamos volver a subir allí. Esa noche dormí con todas las luces encendidas, pero el miedo no desapareció. Sabía que el espejo seguía allí, esperándome. A la mañana siguiente, mamá me despertó temprano. Había decidido que nos íbamos de la casa, sin dar más explicaciones. Mientras cargábamos el coche, no podía dejar de pensar en el espejo. Sabía que dejar la casa no resolvería el problema. Lo que había despertado no se quedaría atrapado para siempre. Cuando cerré la puerta del coche y miré la casa por última vez, juraría que vi algo moverse en una de las ventanas del ático, una sombra que me observaba, sonriendo. Y supe, en ese momento, que no sería la última vez que tendría que enfrentarme a ese espejo.
Recuerdo la primera vez que escuché el nombre Las Hermanas. Fue en la cafetería del colegio, una tarde nublada de octubre. El aire estaba cargado de electricidad y los árboles del patio se mecían como si supieran algo que nosotros no. Mis amigos y yo habíamos decidido quedarnos después de clase para adelantar un proyecto de historia, pero, como era de esperar, terminamos hablando de cualquier cosa menos del trabajo. ¿Alguna vez has oído hablar de Las Hermanas?, preguntó Adrián, interrumpiendo nuestras risas con un tono misterioso. ¿Qué hermanas?, respondí, curioso. Adrián miró a su alrededor, como si alguien estuviera escuchando, y luego se inclinó hacia nosotros, bajando la voz. Las hermanas Lamas. Vivían en el viejo caserón al final del pueblo, justo donde empieza el bosque. Dicen que practicaban brujería. Y que, de hecho, las mataron por eso. Lucía, la más escéptica del grupo, bufó. ¿Brujería? Vamos, Adrián. Estamos en pleno siglo XXI. No me digas que crees en esas cosas. Te lo juro, insistió él. Mi abuela me contó que hace muchos años, cuando ella era niña, las mujeres de la familia Lamas fueron acusadas de ser brujas y las quemaron vivas en su propia casa. Pero antes de morir, lanzaron una maldición sobre el pueblo. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien desaparece o muere de forma extraña. Mi abuela dice que es el espíritu de las hermanas, buscando venganza. El silencio se apoderó de la mesa. Aunque nos conocíamos bien y sabíamos que Adrián tenía tendencia a exagerar, había algo en su voz, algo en la forma en que sus ojos se ensombrecieron al hablar, que nos hizo escuchar. ¿En serio?, pregunté, intentando parecer incrédulo, pero sintiendo un escalofrío en la espalda. Sí, es verdad. Nadie va al caserón de las Lamas. Está completamente abandonado, pero los pocos que se han atrevido a entrar dicen que aún se escuchan susurros, voces de mujeres riéndose, como si las hermanas siguieran allí. Me reí, aunque sentí la piel de gallina. La historia sonaba a esas leyendas urbanas que siempre rondan en los pueblos pequeños, pero también sabía que esas mismas leyendas tienen un modo inquietante de esconder algo real. Algo oscuro. ¿Qué? ¿Vamos a comprobarlo?, dije en broma, mirando a mis amigos. Adrián sonrió de una manera que no me gustó nada. Pensaba que no lo dirías. 3 días después, estábamos frente al caserón. El lugar estaba tan deteriorado como Adrián lo había descrito. Las ventanas eran como ojos vacíos que nos miraban, la fachada estaba cubierta de maleza y el techo parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. El viento hacía crujir las ramas de los árboles y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. ¿Por qué habíamos aceptado hacer esto? Vaya, qué acogedor, murmuró Lucía con sarcasmo mientras cruzábamos el jardín. Adrián, que iba al frente, estaba decidido. No sé si lo hacía para impresionar a alguien o si realmente creía en la historia de su abuela, pero su entusiasmo nos arrastró a todos. Forzamos la puerta, que se dio con un gemido metálico, y entramos. El interior olía a humedad y polvo. La casa estaba desordenada, como si alguien hubiera salido corriendo de ella y nunca regresado. Pero lo que más me inquietó fue el aire pesado, casi denso, como si el lugar mismo estuviera cargado de algo malvado. Mira esto, dijo Adrián mientras se inclinaba para recoger un viejo diario que yacía en el suelo. Escribe en francés. No, espera, es latín. Me acerqué para echar un vistazo, aunque no entendía ni una palabra. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, algunos parecían ojos, manos y figuras humanas en posiciones que me resultaban incómodas. Había algo perturbador en esas imágenes. Esto es raro, dije, tragando saliva. Lucía sacó su teléfono para tomar fotos, pero cuando apuntó la cámara hacia el libro, la pantalla parpadeó y se apagó. No puede ser, gritó frustrada. Estaba al 90% de batería. ¿Cómo? Adrián se rió, pero su risa sonó vacía. Algo estaba mal.
Bueno, sigamos explorando. No hemos venido hasta aquí para salir corriendo por un teléfono muerto, dijo, aunque noté que su voz también había perdido algo de su entusiasmo inicial. Subimos las escaleras que crujían bajo nuestros pies. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La casa estaba vacía, pero no se sentía así. En el segundo piso, las paredes estaban cubiertas de más símbolos y escrituras, similares a las del diario. Una ventana dejaba entrar un poco de luz, pero esta parecía absorberse por las sombras que se acumulaban en las esquinas. De repente, Adrián se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. «Es aquí», dijo, casi en un susurro. «¿Aquí qué?», pregunté, ya harto de su dramatismo. «Aquí es donde las quemaron». Un silencio espeso cayó sobre nosotros. Adrián abrió la puerta con cuidado, revelando una habitación vacía salvo por una gran mancha negra en el centro del suelo. Parecía ceniza, pero se notaba que había estado ahí por mucho tiempo. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Lucía, nerviosa. «Mi abuela me dijo que las amarraron aquí y las quemaron vivas». La gente del pueblo se quedó afuera, mirando, mientras el fuego consumía la casa. Pero justo antes de morir, las hermanas prometieron que regresarían para vengarse. Algo en el aire cambió en ese momento. Un viento frío nos envolvió, aunque las ventanas estaban cerradas. Mi corazón empezó a latir más rápido, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. «Creo que deberíamos irnos», dije, tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Lucía gritó y corrió hacia la puerta, pero no pudo abrirla. «No. No puede ser», chilló, golpeando con desesperación. Adrián, que había estado calmado hasta ese momento, también empezó a perder los nervios. «Tranquilos, debe haber una forma de salir. Solo es la casa jugando con nosotros», dijo, aunque sus manos temblaban mientras intentaba forzar la puerta. Un sonido suave, como un susurro, empezó a resonar en la habitación. Al principio pensé que era el viento, pero pronto quedó claro que era algo más. Eran voces. Voces de mujeres, susurrando en un idioma que no entendía. «Tenemos que salir de aquí», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Pero las voces se hicieron más fuertes, como si las hermanas estuvieran justo a nuestro lado, observándonos, disfrutando de nuestro miedo. Y entonces, algo imposible sucedió, la mancha de ceniza en el suelo comenzó a moverse. Como si estuviera viva. Un humo negro empezó a elevarse de la mancha, formando figuras borrosas, figuras humanas. 3 mujeres, sus rostros distorsionados por el odio, emergieron del suelo. Sus ojos, negros como la noche, nos miraban con una mezcla de furia y placer. «Ellas, están aquí», balbuceó Adrián, retrocediendo lentamente. Lucía estaba paralizada, y yo apenas podía moverme. Las figuras se acercaban, y sus voces resonaban en nuestras cabezas, llenas de promesas oscuras, de venganza y sufrimiento. Intenté pensar en algo, en cualquier cosa que pudiera ayudarnos, pero mi mente estaba en blanco. El miedo me había consumido. Las figuras alzaron sus manos, y sentí como el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo invisible nos estuviera aplastando. «Por favor, no», susurró Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. Y entonces, justo cuando creí que todo estaba perdido, la puerta se abrió de golpe. Sin pensarlo 2 veces, corrimos. Bajamos las escaleras tropezando, sintiendo el peso de sus miradas en nuestras espaldas. No nos detuvimos hasta estar fuera de la casa, donde el aire fresco y limpio nos golpeó como una bofetada. El caserón quedó atrás, en silencio. Pero sabía que no habíamos salido ilesos. Algo nos había seguido. Algo que nunca podríamos dejar atrás. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Las hermanas Lamas, o lo que quedaba de ellas, no habían terminado con nosotros.
sabía que volverían. Y lo peor de todo, no tenía idea de cuándo ni cómo. El caserón seguía allí, esperando a su próxima víctima. Y nosotros habíamos despertado algo que debería haberse quedado enterrado para siempre. No puedo evitar pensar en lo que pasó esa noche sin sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Mi nombre es Marina, tengo 17 años, y lo que voy a contar aquí suena como algo sacado de una película de terror. Pero te aseguro que es real, y si me atrevo a escribirlo es solo porque necesito sacarlo de mi cabeza. Quizás también como advertencia. Hay cosas en este mundo que no deberían tomarse a la ligera, y la brujería es una de ellas. Todo comenzó de manera bastante inocente. Estaba en mi último año de preparatoria, y como cualquier adolescente, la vida se resumía en exámenes, amistades complicadas y redes sociales. Sin embargo, había algo más que siempre me llamó la atención, lo oculto. Desde pequeña me fascinaban las historias de fantasmas, los hechizos y cualquier cosa que tuviera que ver con magia. Pero nunca pensé que llegarían a ser más que cuentos o entretenimiento barato. El primer paso hacia el abismo fue Lidia. Era una chica nueva en la escuela, de esas que parecen salir de la nada. Tenía un aire misterioso, siempre vestía de negro y llevaba collares con extraños símbolos. En un lugar pequeño como mi ciudad, alguien así destacaba fácilmente. No era parte de ningún grupo y solía sentarse sola en la cafetería. Al principio no presté mucha atención, pero un día, mientras hojeaba un libro sobre mitología celta en la biblioteca, ella se acercó. ¿Te interesa la brujería?, me preguntó, con una sonrisa enigmática. Su pregunta me pilló desprevenida, pero asentí, casi por reflejo. Había algo en su voz, una suavidad que resultaba perturbadora. A partir de ahí, comenzamos a hablar. Me habló de rituales antiguos, del poder de la naturaleza y de cómo la magia no era solo un mito. Todo lo que decía resonaba en mí. Era como si estuviera despertando algo que siempre había estado dormido. Poco a poco, Lidia se convirtió en una amiga cercana, aunque nunca me sentí del todo cómoda con ella. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos oscuros parecían escrutar mi alma, que me inquietaba. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo, y cuando me invitó a una reunión en su casa, acepté sin pensarlo. La casa de Lidia estaba en las afueras, una vieja construcción rodeada de árboles altos y un jardín descuidado. Cuando llegué, el sol ya se estaba poniendo, y la oscuridad parecía avanzar demasiado rápido para mi gusto. Lidia me esperaba en la puerta, vestida como siempre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hoy es una noche especial», me dijo mientras me guiaba al interior. Dentro, el ambiente era denso, cargado de incienso y algo más que no pude identificar. Otras 3 chicas estaban allí, todas conocidas mías de la escuela, pero no particularmente cercanas. Lo que me extrañó fue que nunca hubiera visto a Lidia hablar con ellas antes. Nos sentamos en un círculo en el suelo, alrededor de una mesa improvisada con velas y una especie de pentagrama dibujado con sal. «Vamos a hacer un ritual», anunció Lidia. «No es peligroso, pero necesitamos comprometernos». Mis dudas crecieron en ese momento. Algo en su tono de voz, más serio de lo habitual, me hizo sentir incómoda. No obstante, las otras chicas parecían entusiasmadas y no quería ser la única en echarme atrás. «¿Qué clase de ritual?», pregunté, intentando sonar casual. Lidia me miró fijamente, y durante un segundo, juraría que la temperatura en la habitación bajó. «Vamos a invocar a las sombras. Solo queremos que nos guíen, que nos muestren lo que está oculto a nuestros ojos». A pesar de lo extraño que sonaba, la curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Así que, siguiendo sus instrucciones, todas nos cogimos de las manos y cerramos los ojos mientras Lidia comenzaba a recitar algo en un idioma que no entendí. Era una mezcla de palabras guturales y susurros que parecían resonar en el aire a nuestro alrededor. Y entonces pasó.
Sentí un tirón en mi estómago, como si algo invisible estuviera jalando de mí. Abrí los ojos de golpe y me encontré rodeada por sombras. No eran sombras normales, no se movían como lo hacen las sombras de las velas. Estas se retorcían, se deslizaban por las paredes y el suelo, acercándose a nosotras. Nadie más parecía darse cuenta, o al menos no reaccionaban. Solo yo. Quise gritar, pero mi voz no salió. Las sombras comenzaron a susurrar mi nombre, pero no con una sola voz. Era como si muchas voces se superpusieran, creando un coro escalofriante. Quise soltarme de las manos de las chicas, pero no podía moverme. Estaba atrapada. «Ya vienen», susurró Lidia, como si estuviera en trance. Las sombras se agruparon alrededor de ella, envolviéndola como una niebla oscura. Entonces, algo cambió en su rostro. Sus ojos se volvieron completamente negros y su sonrisa se transformó en algo antinatural. No era Lidia la que estaba frente a nosotras. De alguna manera, supe que lo que habíamos invocado no iba a irse. Las sombras se adentraron en la habitación y aunque las demás seguían inmóviles, yo podía sentirlas a mi alrededor, como si estuvieran buscando algo, alimentándose de nuestro miedo. De repente, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las velas comenzaron a parpadear y la habitación pareció temblar, como si el suelo se estuviera abriendo bajo nosotras. Fue entonces cuando lo vi claramente, las sombras no eran simples figuras oscuras. Tenían ojos brillantes que me observaban con una hambre indescriptible. Lidia se levantó, o lo que fuera que había tomado su lugar, y comenzó a caminar hacia mí. No podía apartar la vista de sus ojos vacíos, ni moverme. Estaba atrapada en mi propio miedo. «Eres especial», me dijo, o más bien, la cosa que la había poseído. «Ellos te quieren». En ese momento, supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa para detenerlo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, solté las manos de las chicas y corrí hacia la puerta. No miré atrás, pero pude sentir las sombras persiguiéndome, escuchando sus susurros acercándose cada vez más. Salí de la casa, jadeando y con el corazón a punto de explotar. El aire frío de la noche me golpeó como un balde de agua helada, pero no me detuve. Corrí sin parar hasta llegar a mi casa. Las sombras no me dejaron en paz. Desde esa noche, siempre siento su presencia, acechándome en los rincones oscuros de mi habitación, susurrando cosas que no quiero entender. He tratado de olvidarlo, de convencerme de que todo fue una ilusión, pero cada vez que apago las luces, ellas están ahí, esperando. Hace un par de semanas, dejé de ir a la escuela. Lidia no ha vuelto desde esa noche, y ninguna de las chicas con las que hicimos el ritual parece recordar lo que pasó. Al menos, no hablan de ello. Pero yo sé lo que vi. Lo que sentí. Ahora estoy escribiendo esto con todas las luces encendidas, esperando que las sombras no aparezcan esta vez. Pero sé que están ahí. Siempre lo están. Y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Siempre pensé que las historias de brujería eran cuentos para asustar a los niños, algo que solo ocurría en películas malas o en novelas antiguas. Nunca imaginé que podría vivir algo tan retorcido que cambiaría por completo mi visión del mundo. Todo comenzó un verano, cuando mis padres decidieron que necesitaba un descanso. Estaban preocupados porque había pasado meses encerrado en casa, pegado a la pantalla del ordenador. Así que me enviaron a pasar unas semanas con mi tía Alejandra, que vivía en un pequeño pueblo perdido entre las montañas, un lugar llamado San Andrés. Cuando llegué, el pueblo parecía sacado de otra época. Las casas de madera, los caminos empedrados y las colinas que lo rodeaban daban una sensación de aislamiento que no había experimentado nunca. No había internet, ni señal en el móvil, algo que al principio me irritó, pero pronto lo acepté. Después de todo, no tenía opción. Mi tía Alejandra vivía sola,
en una casa antigua que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Tenía algo en su mirada, una especie de sabiduría antigua que me ponía nervioso, pero nunca supe por qué. Aún así, el primer par de días fueron tranquilos. Ayudaba con pequeñas tareas y paseaba por los alrededores. El aire fresco y el silencio resultaban incluso relajantes. Pero fue durante una de esas caminatas que todo comenzó a torcerse. Estaba explorando una zona de bosque más allá del río, cuando me topé con una cabaña que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, con la madera ennegrecida por el tiempo y una chimenea que, curiosamente, estaba encendida. Algo me atrajo hacia ella. Me acerqué, con la sensación de que alguien me estaba observando. Llamé a la puerta, más por curiosidad que por valentía. Nadie respondió, pero pude oír un susurro leve, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la madera. Me quedé inmóvil, con la piel erizada. Entonces, la puerta se abrió por sí sola. Mi primer instinto fue correr, pero una fuerza invisible me hizo dar un paso adelante. Dentro, la cabaña estaba cubierta de polvo, como si nadie hubiera vivido allí en años. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron los frascos alineados en estanterías. Eran docenas, tal vez cientos, llenos de líquidos oscuros, hierbas secas y algo más. Restos de insectos, plumas, y ¿era eso un ojo? De repente, sentí un frío en la nuca y el susurro volvió. Esta vez, más claro. Era una voz suave, casi hipnótica, pero las palabras no eran en un idioma que pudiera reconocer. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando vi la sombra en la esquina de la habitación, una figura alta, delgada, con una capa oscura que se arrastraba por el suelo. No podía moverme. Te he estado esperando, dijo una voz ronca, cortando el aire denso de la cabaña. No recuerdo cómo, pero logré correr. Mis piernas se movían más rápido de lo que jamás había corrido, y no me detuve hasta que llegué a casa de mi tía. Entré jadeando, con el corazón en la garganta. Mi tía me miró desde la mesa de la cocina, con una expresión seria. ¿Estuviste en el bosque?, preguntó, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. No le respondí de inmediato. Estaba demasiado asustado como para pensar con claridad. Pero ella no necesitó que hablara. Simplemente asintió y dijo: no vuelvas a acercarte a esa cabaña. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la cabaña, oía el susurro. Algo en mí sabía que esa cosa me había marcado de alguna manera, pero no entendía cómo ni por qué. La oscuridad en la casa se sentía más pesada que nunca, y cada sonido parecía amplificado. Cuando finalmente logré quedarme dormido, tuve un sueño inquietante. En el sueño, me encontraba en un claro del bosque, rodeado por sombras que susurraban mi nombre. De repente, una de ellas se acercaba, su cara cubierta por un velo negro. Cuando levantaba el velo, vi los ojos más aterradores que jamás había visto. Eran huecos, vacíos, pero me miraban con una intensidad que me hacía sentir expuesto, vulnerable. Desperté empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, no mencioné nada del sueño a mi tía. No quería parecer más raro de lo que ya me sentía. Sin embargo, ella debía haber notado algo en mí porque, mientras desayunábamos, me miró y dijo: es mejor que no te acerques más a esa cabaña. La bruja de los susurros no es algo con lo que quieras meterte. Me detuve, con la cuchara a medio camino de mi boca. Nunca le había mencionado nada sobre lo que vi. ¿Cómo sabías que estuve allí? Ella sonrió, pero no de una manera reconfortante. Era una sonrisa tensa, casi triste. Todos los que vienen aquí tarde o temprano la encuentran, respondió, como si fuera una simple verdad de la vida. Entonces, me contó la historia. Muchos años atrás, una mujer vivía en ese bosque. Nadie sabía de dónde había venido, pero se decía que practicaba brujería. Curaba a los enfermos, pero también podía lanzar maldiciones.
La gente del pueblo la temía, pero también la necesitaban. Un día, una tragedia ocurrió, el hijo del alcalde desapareció y la culparon a ella. Entraron a su cabaña y la quemaron viva. Pero antes de morir, juró venganza. Dijo que volvería y que cualquiera que escuchara sus susurros quedaría atrapado para siempre. Desde entonces, se dice que su espíritu vive en ese lugar, concluyó mi tía. Sus susurros son una invitación. Si los escuchas, estás maldito. El miedo me recorrió la columna vertebral. No podía dejar de pensar en la sombra que vi en la cabaña. ¿Había escuchado sus susurros? ¿Estaba maldito? Las siguientes noches fueron aún peores. El susurro no desaparecía. Incluso dentro de la casa de mi tía, podía escucharlo, suave, persistente. Cada vez más cerca. Intenté bloquearlo, cerrar las ventanas, ponerme música en los auriculares, pero nada funcionaba. Los susurros se filtraban en mis sueños, en mis pensamientos. Sentía que me estaba volviendo loco. Una noche, mientras intentaba dormir, oí un golpe en la puerta. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero los golpes se repitieron. Me levanté, con las piernas temblando, y abrí la puerta de mi habitación. En el pasillo estaba mi tía Alejandra, pero su rostro era diferente. Sus ojos brillaban con un extraño resplandor y su piel parecía pálida, casi traslúcida. Me quedé helado. «Es hora», dijo, con una voz que no era la suya. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Mi tía, o lo que fuera que se había apoderado de ella, extendió una mano hacia mí. Y entonces, lo entendí. No era mi tía. Era ella, la bruja. Había venido por mí. No sé cómo logré escapar de la casa. Corrí sin mirar atrás, a través del bosque, hacia el claro donde había visto la cabaña. Pero esta vez, la cabaña no estaba vacía. Estaba iluminada por una luz roja y cálida. En el centro del lugar, una figura alta y delgada me esperaba. Su rostro, ahora visible, era una máscara de piel arrugada y ojos negros como la noche. «Te advertí», susurró, mientras daba un paso hacia mí. No había escapatoria.